Lo dijo en la primera hora. La semana anterior, el politólogo y especialista en ecología política y análisis en ese rubro, Matthew Lecuang, había escrito en su cuenta Twitter su visión con base en datos duros sobre la incidencia del voto indígena. ¿Cuál fue el comportamiento del voto indígena? Vamos a ampliar obviamente conceptos sobre eso y sobre el resto de la votación, pero él decía: las rupturas ideológicas dentro del movimiento indígena se plasman en la votación. La CONAIE e ISA tienen más fuerza en la sierra, donde la votación para Luisa González fue mayor, mientras que Pachacuti y sus líderes, Marlon Santi o Salvador Quispe, por citar dos ejemplos, llamaron a votar por Noboa en la región amazónica. Leamos y partamos de este diálogo con Matthew Lecuang, a quien le quiero agradecer por la gentileza de aceptar esta entrevista. Bienvenido, buenos días. ¿Cómo leemos la estructura, la división de la votación indígena en el último proceso? Bienvenido, Matthew. Buenos días, Fabricio y Belkis. Gracias por la invitación. Bueno, este tuit ha sido bien difundido. Yo creo que, y eso es lo primero que quería decir, creo que porque está hecho con cifras. O sea, yo no entiendo cómo hacemos análisis electoral Sin cuantitativo cifras. sin cifras, exactamente. El CNE este año no ha facilitado el trabajo. No teníamos acceso a las cifras, solo a nivel provincial, y eso sí dificulta, digamos, el análisis electoral post elección, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, a partir de cifras provinciales, se llegó a unas conclusiones de que, como en algunas provincias que tienen una fuerte presencia de poblaciones indígenas, Noboa gana, entonces la población indígena votaba Noboa, ¿no? Y un poco, además, atrás una visión esencialista de las poblaciones indígenas y, para no decir, a veces unas reflexiones bien racistas en las redes sociales. Entonces, a partir de ahí, bueno, mi trabajo en el análisis electoral siempre, desde 2009, estoy analizando estas cifras a partir del voto total, ¿no? Eso es importante, sobre todo viendo en 2021 el peso del voto nulo. No podemos analizar en votos válidos, sino en votos totales, que es la realidad de la votación finalmente. Incluyendo nulos y blancos. Exactamente. Desde 2009 me estoy interesando también en los cantones con mayor porcentaje de población indígena, ¿no? No es con mayor población numérica indígena, porque claro, si no, hay mucho más población indígena en la periferia de las grandes ciudades, pero su peso en la votación, en términos de porcentuales, es menor, O ¿no? sea, por ejemplo, yo soy tunguragüense, yo soy ambateño. Sí. Ambateño, evidentemente, Ambato concentra, por ser la capital de la provincia, la mayor votación, digamos, urbana, la mayor votación de la provincia, pero no hay un gran componente indígena como si lo encontramos en Tizaleo, en Mocha, en Píllaro, en otras localidades de la provincia. Ujú. Por mencionar este ejemplo a propósito de lo que usted señala. Exactamente. Y Tungurahua, la provincia de Tungurahua tiene, entre comillas, solo el 13% de población indígena. Entonces, unos me preguntaban, sí, pero no está analizando Tungurahua, porque no hay un peso significativo de población indígena en la votación. ¿Qué pasa en Chimborazo y Cotopaxi, por ejemplo? En Chimborazo Ahí hay un componente más alto, ¿no? De población indígena. Exactamente. Pero yo lo que hice es hacer el análisis a nivel cantonal, ¿no? Mi análisis lo que hace, a partir de las cifras del censo de 2010, trabajo con el censo de 2010, el censo 2023 es problemático. Ahí a nivel cantonal, en la sierra y en la Amazonía. Y vemos que hay un comportamiento muy diferente de la votación indígena en estas dos regiones. Para ir a los resultados. En la sierra, la Luisa González gana en 10 de los 15 cantones con mayor porcentaje de población indígena y gana en los 6 cantones que tiene mayoría de población indígena. En Guamote hay 95% de población indígena y Luisa González gana. Gana en Alosí, gana en Colta, gana. Entonces, en Chimborazo y en Cotopaxi,
donde hay una fuerte presencia de población indígena en algunos cantones, a la excepción de Saquicilí, Luisa González gana. Entonces, eso muestra que la votación indígena es mucho más compleja. Eso es no quiero decir, no voy a esencializar, no voy a decir que las poblaciones indígenas son necesariamente de izquierda, son necesariamente ecologistas, son necesariamente progresistas, etcétera. No va por ahí. Mi análisis es ver lo que vemos, y puede ser una coincidencia, yo no lo creo, es que las rupturas ideológicas dentro del movimiento indígena, que es un movimiento heterogéneo a nivel ideológico, las rupturas ideológicas se ven en la votación dentro de estos cantones. Y la separación entre la sierra, donde, digamos, Leonidas Issa y la CONAIE tienen mucho más peso, y entonces Leonidas Issa la última semana sí llamó abiertamente a votar a Luisa González. Quizás fue muy tarde, eso ya, digamos, podemos entrar en este análisis. Quizás tomó una decisión bastante tarde, quizás no lo sé, pero sí hay una influencia, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y en la Amazonía, que es otro tipo, además históricamente, desde los 70, las organizaciones indígenas de la Amazonía no tienen la misma formación política que las organizaciones indígenas de la sierra. Para eso ahí hay un componente histórico que no es ni de Leonidas Issa ni de ayer, es desde los años 70, desde la ¿Tiene que ver con el boom petrolero eso? Tiene que ver sobre todo con la llegada de las iglesias evangélicas, ¿no? Y católicas dentro de la Amazonía, y entonces las poblaciones indígenas se forman, se acercan a la sociedad, entre comillas, occidental, a la sociedad ecuatoriana a través de el acercamiento con las iglesias, a través de las ONGs y evidentemente a través de las empresas petroleras en algunas regiones, ¿no? Porque el petróleo es sobre todo el norte de la Amazonía. Entonces, evidentemente no tienen la misma formación política que en la sierra. En la sierra las poblaciones indígenas tenían acercamiento con el Partido Comunista, con el Partido Socialista, y entonces no es la misma formación política. Y en la Amazonía lo que vemos es que Daniel Noboa gana en 13 de los 15 cantones con mayor porcentaje de población indígena, y con cifras además de entre 60 y 70% de votos totales. Entonces, digamos, son cifras importantes, y eso es porque también el ala más de derecha de Pachacutic, liderado por Santi y otros líderes en la Amazonía, llamaron abiertamente a votar Daniel Noboa, ¿no? Mateo, más allá de estas rupturas ideológicas dentro del movimiento indígena y del voto en sí mismo de la población indígena en esta última elección, yo sí quisiera que analicemos de manera mucho más general el comportamiento del electorado, porque hablábamos fuera de micrófono previo a la entrevista sobre la necesidad de analizar temas quizá mucho más de fondo, estructurales a propósito de este tema. ¿Qué es lo que ha visto justamente respecto de este comportamiento en esta última elección? Bueno, a nivel cuantitativo, primero, si bien la Revolución Ciudadana pierde de nuevo, bueno, en una elección presidencial, evidentemente, la Revolución Ciudadana sigue siendo el primer partido, digamos, que sea a nivel local, que sea en la asamblea, y siempre llega en segunda vuelta. Y vemos que su votación a nivel de votos totales sube un poquito más rápido, digamos, que la votación Lazo Noboa, ¿no? de las derechas. Esa es una. Y lo que vemos es que su votación sube gracias a los cantones con menor población, ¿no? En los cantones más chiquitos. Les voy a dar una cifra rápida para que tengan, para hablar con cifras también. En 2021, Andrés Arauz ganó en 30 cantones a nivel nacional. El nulo ganó en 18, ¿no? Sobre todo en Azuay, en Cañar,
y un poco en la Amazonía, donde el voto de Yacu Pérez era fuerte. Y Guillermo Lasso ganó en 173 cantones, ¿no? En 2023, Luisa González gana en 115 cantones, entonces pasan de 30 a 115, y Daniel Noboa gana en 107. Entonces, Luisa González gana en más cantones que Daniel Noboa, pero Daniel Noboa tiene una mejor actuación electoral, cifrada, en las grandes ciudades, ¿no? Y vemos sobre todo que hay una diferencia fuerte y eso creo que hay que analizarlo mejor, con análisis más cualitativos, un trabajo de campo más profundo. Se ve sobre todo la diferencia en la sierra. Y se ve en la sierra, hay una diferencia entre la votación en la capital de la provincia y la votación en el promedio provincial, ¿no? Eso quiere decir que estamos observando, y lo vemos muy bien en Quito, muy bien en Quito. Luisa González gana en las parroquias rurales de Quito, en la gran mayoría, digamos, y Daniel Noboa gana en todas las parroquias urbanas de Quito. Todas, no hay ni una. Entonces, en Quito... Perdón, Luisa González también gana en Calderón. ¿Cómo? Luisa González también logró en Calderón. No, pierde en Calderón. Ah, pierde en Calderón. Sí. Claro, sí, todo eso. Calderón es la parroquia, la parroquia rural más grande, más poblada del Ecuador. Pero tiene una dinámica urbana, Calderón, ¿no? Ah, correcto. Interesante eso. Sí, claro, y además Calderón, si fuera cantón, sería uno de los 20 cantones más poblados del Ecuador. Entonces sí, es otra dinámica, ¿no? Calderón, pierde en Conocoto, bueno, pero que tienen más dinámicas urbanas que rurales. Pero lo que estamos viendo es que donde finalmente la victoria de Noboa se debe a las grandes ciudades de la sierra, ¿no? En las capitales de provincias de la sierra. ¿Y eso a qué responde? Yo creo que ahí hay una fractura territorial urbano-rural. Incluso me atrevería que en la sierra hay una historia más conservadora, digamos, hay unas poblaciones urbanas blanco-mestizas que se confrontan con el campo más mestizo indígena. Yo creo que hay una división étnica del territorio, pero también creo que el éxito, yo estoy de acuerdo con Carlos Rabascal, Daniel Noboa no fue un buen candidato, eso no es porque gana que ya se convierte en buen candidato, ganó, ¿no? Pero ganó creo que por cosas más estructurales de la sociedad, que creo que no estamos analizando bien en todas partes, ¿no? Que sean los consultores políticos, pero bueno, ellos finalmente necesitan siempre hacer un análisis adecuado para ganar su pan. O los analistas políticos que finalmente creo que no estamos viendo la influencia de los impactos del neoliberalismo y de sus valores en la sociedad ecuatoriana y sobre todo después de la pandemia y de la segunda pandemia de la inseguridad, ¿no? Que estamos viviendo. La gente, bueno, durante la pandemia y ahora con el tema de inseguridad se está replegando en sus casas. Y en sus casas además tienen acceso más fácilmente, en ciertos casos, sobre todo en lo urbano, ¿no? a las redes sociales, a diversos medios que finalmente difunden los valores del neoliberalismo y uno de estos valores es el individualismo, ¿no? Y vemos incluso en las encuestas, lo vemos muy bien en las encuestas, en los grupos focales que se pueden hacer, vemos muy bien que para la mayoría de la gente las soluciones para sus problemas cotidianos pasa por una salida individual, ya no colectiva, ¿no? Entonces, eso también, el neoliberalismo no tiene solo un impacto económico y social, tiene un impacto a nivel cultural, a nivel político. Los efectos del neoliberalismo a nivel político es la desafección de la población hacia la política, hacia todo lo que tiene que ver con la política. Ese impacto se ha sentido en los dos gobiernos últimos, el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso, y por eso se podría explicar, se podría encontrar como parte de la explicación la victoria de Daniel Noboa.
Sí, lo que se está viendo con estos resultados es que finalmente se está cuestionando a los políticos, en este caso a Moreno, ¿no? Que acabó con 15% de aceptación más o menos, a Lasso, que igual está terminando con estas cifras muy bajas en 2 años, pero no se está cuestionando el modelo, ¿no? Ese es un problema fuerte. Entonces, ahí lo que yo estoy viendo es que el neoliberalismo está ganando la batalla cultural, está ganando, y eso me parece que no lo estamos analizando bien a través de sus valores, como el éxito empresarial, ¿no? Nosotros, incluso desde las izquierdas, utilizamos las palabras del neoliberalismo como una palabra típica es el emprendimiento. Antes se hablaban de negocios, se hablaba de empresas, ahora todo el mundo habla de emprendimiento, que tiene un valor individual, que además tiene atrás el éxito individual, empresarial, etcétera, etcétera. Entonces, Sin embargo, después de la cuestionada gestión del presidente Guillermo Lasso, ¿la gente aún sigue creyendo en eso? Pese a esos resultados de este gobierno. exactamente, porque los valores son más fuertes que la persona que lo ejecuta, ¿no? Eso es, la gente al final, bueno, hay un cierto porcentaje evidentemente de anticorreísmo que no quiere que el correísmo vuelva al poder, eso ya digamos es un cierto porcentaje más o menos importante, pero yo creo que hay que ver mucho más estos valores que están dentro de la sociedad ecuatoriana y entonces cuando Daniel Noboa viene con su imagen además así de empresario exitoso, además con su esposa súper bonita así y la familia perfecta, con un grado además de clientelismo por parte de su mamá y de su esposa también, ¿no? Que venían y distribuyendo alimentos, distribuyendo atención de salud gratuita, etcétera, etcétera. Pero esta imagen del empresario exitoso tiene un impacto, digamos, en cierta población de la sociedad y esta imagen además estaban siempre, casi siempre, esta imagen que podemos tener de vestidos de De blancos. pulcritud. Sí, Ujú. realmente son limpios, Ajá, es la imagen limpia, ¿no? Perdón, no quiero hablar de que se bañan o no, pero de esta imagen limpia es también, yo creo que el éxito finalmente viene de ahí, no quiere decir que es un buen candidato, cuidado. Oiga, Mateo, aquí tengo un par de interrogantes. Acá, por ejemplo, Hugo Mejía me escribe y me dice, eh, hemos hablado y Mateo ha sido muy explícito y explicativo en analizar el voto indígena y entender cómo votó la ruralidad versus las zonas urbanas de la sierra. Al final, porcentualmente, Noboa gana en toda la sierra y gana en 4 de las 6 provincias de la Amazonía. Pero me pregunta acá, Hugo, ¿cómo en cambio leemos lo otro, la victoria del correísmo en las provincias de la costa, todas las provincias de la costa menos el Oro? Y hago esta pregunta porque, claro, la semana anterior hubo un par de personas que publicaron o que asociaron esa victoria de Luisa González en esas provincias porque esta relación con la inseguridad, y Hugo dice si eso tiene alguna relación, digamos, científica, analítica, ¿puede haber una relación o no? Em, en la costa, lo que estamos viendo, bueno, el correísmo, la costa sigue siendo el feudo, digamos, electoral de la Revolución Ciudadana, ¿no? Desde 2013 eso es una realidad, con porcentajes bastante altos, como en Manabí, en Los Ríos, en Esmeraldas. Y es evidente que en estas tres provincias, o sea, y en Guayas también, menos en Guayaquil, pierde en Guayaquil, ¿no? Y de hecho eso también demuestra también lo que estaba diciendo antes. En Guayas se pierde en Guayaquil, pero se gana en el resto de cantones. El problema de estos cantones es que tienen menos población que una parroquia en Pichincha. Entonces, bueno, ahí lo que estamos viendo es que, y eso lo vi muy bien con las cifras de la primera vuelta, si bien la costa sigue siendo el feudo electoral del correísmo, con cifras muy altas,
desde 2009 la votación del correísmo en estas provincias está disminuyendo. Y sobre todo en las grandes ciudades de la costa. Está disminuyendo de 10 a 15 puntos, ¿no? Es una disminución bastante fuerte. De hecho, si queremos analizar rápidamente, en la costa decrece continuamente, en la sierra es una curva en J, no en U, porque no recupera su votación, empieza a recuperar su votación en la sierra, ¿no? Es una curva en J. Pero en la costa desciende. Desciende en la costa, en las grandes ciudades. Muy poco, pero desciende. ¿Y hay alguna lectura sobre eso? Es normal, cuando tienes más de 50% es más fácil de crecer que crecer, ¿no? Sigue siendo cifras muy fuertes. Y yo creo que ahí, este año, la inseguridad sí es importante, pero lo que estamos viendo también, y creo que eso va con el análisis de los valores del neoliberalismo, vuelvo a eso porque me parece estructural. La pérdida en el oro, en Loja, en Carchi, no es una casualidad, son las fronteras, y eso, la Revolución Ciudadana tiene una votación más débil en las fronteras desde 2013, eso digamos desde 2014 sobre todo. Y eso también viene de las diferentes medidas que tomó la Revolución Ciudadana cuando era gobierno hacia las fronteras y sobre todo para luchar contra el contrabando del gas, de la gasolina, etc. Hay un sentimiento antiestado, ¿no? Es la periferia de la periferia las fronteras, siempre es así en todos los países. Y hay un sentido además antiestado, de que nos impiden finalmente este comercio informal, este contrabando, además, que bueno, ya no es informal, sino que es ilegal, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un sentimiento muy, muy antiestado en estos cantones. Y cuando se ve la votación, ahí se ve perfectamente cómo el correísmo desde 2014 sobre todo está perdiendo en estos cantones de las fronteras. Y en la costa creo que el tema de la inseguridad sí pesa. En Los Ríos, en Esmeraldas, está creciendo de hecho en Esmeraldas. En Manabí, en Guayas, creo que sí es el tema de la inseguridad se vivía mejor antes, digamos, ¿no? Ahí ya nosotros creo que desde Quito no vemos el infierno que están viviendo las poblaciones en Esmeraldas. Además, la Revolución Ciudadana siempre ha sido fuerte en los cantones con mayor porcentaje de población afroecuatoriana, ¿no? No he sacado las cifras ahorita, pero lo tengo desde históricamente y estoy casi seguro que está creciendo este año en las poblaciones en los cantones con mayor porcentaje de población afroecuatoriana. Interesante, Matthew. Gracias por esos aportes para tratar de entender desde su punto de vista el resultado electoral. Muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Matthew Lecuan, que ha estado con nosotros, politólogo, investigador, que nos ha hecho esta aproximación para leer el voto indígena. Muy interesante la disección que ha hecho Matthew y también revisar otras cifras en otras zonas de nuestra geografía. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.